De la carta a los romanos, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos estudiando versículo a versículo. Estamos en el capítulo 12 y hoy vamos a estudiar únicamente el versículo 15, aunque pues todo el texto se refiere desde el verso 9 hasta el verso 21 en 20 mandamientos que da el apóstol Pablo, por supuesto el Espíritu Santo, para la vida en Cristo Jesús a un creyente. Y hoy, con el favor de Dios, veremos un tema titulado Consecuencia de amar al prójimo, no olvidando que esta sección de estudio se titula La práctica del amor. Bueno, pues yo le invito a que abra su Biblia en el capítulo 12 de la carta a los Romanos y vamos a dar lectura desde el verso 14 hasta el 21, no olvidando que únicamente estudiamos el versículo 15. Verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cada creyente o cada uno de los que somos nacidos de nuevo, debemos de tener amor mutuo. Cada uno de nosotros, en los que ya el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, ya el amor de Dios ha sido derramado en él. Por consiguiente, cada uno de nosotros, en oración, en comunión, en esa búsqueda constante, debemos de ser conmovidos cuando sucede algo inesperado que no había él considerado, alguna tristeza o alguna pena. La sensibilidad en el creyente forma parte de su carácter, de su temperamento. Y el apóstol Pablo indica los casos especiales, comprometiendo el mandamiento: que se alegren con los que se alegran y que lloren con los que lloran. Y esa naturaleza del amor verdadero es así: que cada uno le gustará más llorar junto al hermano, contemplarse lejos de su aflicción y amargura, gozarse con los que se gozan, llorar con los que lloran. Esto forma parte de todas las cosas para todas las personas, buscando salvación, restauración, sanidad y beneficio siempre a los demás. De acuerdo a lo que también escribiera el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 22. En un sentido mucho más positivo, Pablo nos da otro consejo: gócense con los que se gozan. Y al considerarlo de entrada, ese principio parecía fácil de seguir, pero cuando la bendición o la felicidad de otra persona es a costa de nosotros, o cuando las circunstancias favorables o logros notables hacen que los nuestros parezcan precarios, la carne no nos lleva a regocijarnos, antes nos tienta a resistir. Y la persona que se alegra de la calamidad de otra persona o que se goza de la tragedia de otra persona está afrentando a Dios. Y esta no quedará sin castigo. Bien lo escribiera Salomón en Proverbios capítulo 17, versículo 5. Por otro lado, es distintivo del cristiano regocijarse con las bendiciones y por las bendiciones, la honra y el bienestar de los demás, y en especial de los hermanos en la fe, sin importar cuáles puedan ser sus circunstancias personales. Pero como siempre, Pablo
seguía su propio consejo, tal como lo había dicho antes a los creyentes en los Corintios, ahí como por el capítulo 12, verso 26, donde él dice: si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amados, ahora nosotros, al estudiar este pasaje en el versículo 15, nos enseña que tenemos que simpatizar con el prójimo. Y esto es un mandato tanto para los creyentes como para los que no lo son. El mandato es para nosotros. Nosotros tenemos que gozarnos, nosotros tenemos que llorar, principalmente con los hermanos en la fe, pero también con los que no lo son. Veamos pues de nuevo el versículo 15. Y la Biblia dice: gozaos con los que se gozan. Esta es la primera parte a estudiar. En este versículo 15 podría estar continuando con el tema del versículo 14, llamando a los creyentes a identificarse con los no creyentes, con sus alegrías, con sus tristezas. Sin embargo, el sentimiento que subyace en este versículo es cercano al de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26. Es pues probable que Pablo regrese aquí de nuevo a las relaciones personales dentro de la comunidad cristiana. Con todo, no significa que la alegría sana, el gozo propio de un incrédulo, no deba de ser motivo también gozo para el cristiano. Y este mandato extenso tanto para con los creyentes como para los que no son, sin duda debe manifestarse prioritariamente con los hermanos. Solo la gracia hace posible que se pueda congratularse y sentir como un propio gozo el ajeno. Mis amados hermanos en la fe, esa es la consecuencia de amar al prójimo como a uno mismo. Vayamos y leamos como ejemplo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, verso 27, y cómo esta historia del buen samaritano nos enseña algo muy interesante. Lucas capítulo 10, verso 27. La Biblia dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Acá es un intérprete de la ley que busca al Señor Jesucristo y le hace la pregunta. El mismo Señor Jesucristo le está dando la pregunta y la respuesta. Pero veamos que esta satisfacción íntima con los logros, los éxitos de los demás, es evidente del nuevo nacimiento y de la transformación personal por la acción del Espíritu Santo. Es lo contrario al egoísmo. Es lo contrario a una manifestación de la carne, que es estar lleno de envidia. Acá vemos algo interesante, mis amados hermanos en la fe. Cuando yo veo, por ejemplo, a una persona, un vecino, bueno, pues ya tiene salud, salió del hospital, es tiempo de hablarle del evangelio, está recuperado, a mí me debe de dar gozo. Una persona que adquirió un coche o que materialmente le está yendo bien, gracias a Dios, mira, Dios lo está bendiciendo. Sea cristiano o no sea cristiano, mi actitud tiene que ser para con los hermanos en la fe o mis prójimos o el prójimo que no es cristiano, tiene que ser una actitud de contentamiento, de gozo, pues. Y no se trata de un gozo hipócrita, sino ese gozo real, el que le da la gloria a Dios y le agradece las bendiciones que otros reciben. Eso habla de un muestro de sanidad en mi corazón, que no hay envidia. Esa alegría profunda por el gozo de otros ha de manifestarse especialmente entre mis hermanos en la fe, en los que somos hermanos en Cristo. Y ese gozo en el cual está yendo bien a mi hermano en la fe, a mi conciudadano celestial, Dios mío, también me tiene que dar gozo para glorificar a Dios por las bendiciones que Dios le está dando o le está otorgando a otros miembros del mismo cuerpo. Ya decía yo, un obstáculo para el gozo, un gozo sincero, es la envidia. Y es difícil resistir la envidia.
por lo que es muy difícil gozarse con las bendiciones ajenas. Vamos a Proverbios y cómo la envidia puede y corroe al envidioso. Y en Proverbios capítulo 14, mis amados hermanos en la fe, vemos algo muy interesante en lo que puede ser un estorbo para el gozo. Proverbios capítulo 14, versículo 30, la Biblia dice, póngale cuidado, el corazón apacible es vida de la carne. Parte segunda del verso 30 de Proverbios. Mas la envidia es carcoma de los huesos. Esto es algo muy interesante, mis hermanos. Habla de la actitud de una persona. ¿Qué hay en el corazón de un creyente que se llama hijo de Dios, que cuando ve prosperar a otro se enoja o su actitud es diferente, está lleno de cólera? Es una actitud de envidia. Mientras que el corazón que tiene un gozo, el gozo del Señor, se alegrará junto con su hermano. Veamos ahora Proverbios también, pero en el capítulo 27. Proverbios capítulo 27, verso 4. Muy bien. La Biblia dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Esto es maravilloso, ¿no? Porque lo que nos enseña la palabra de Dios, porque al ver estos versículos nos enseñan que es muy seductora la envidia en la carne. Y es tan interesante ver que por este pecado de envidia puede arrastrar a una persona en sus emociones, puede arrastrar a una persona en su corazón, que lo puede llevar a traicionar, que lo puede llevar a la murmuración. La envidia es algo impresionante, ¿eh? Yo creo que la envidia es una raíz de división. La envidia puede llevar en algún momento a alguna persona no solamente a murmurar, a traicionar, a hablar mal de él, a traicionarlo. Y tal es el caso que lo vemos en el Evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 27, en el Nuevo Testamento, vemos cómo la envidia es una actitud de una persona traicionera. Mateo capítulo 27, Nuevo Testamento. O sea que fíjate que tenemos que guardar el corazón. El corazón, acuérdese, mi hermano, es el depositario para cosas buenas o cosas malas. Si usted busca a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, medita la palabra de Dios, la vive, la transmite, irá usted venciendo esas tentaciones. No es pecado tener tentaciones, el pecado consiste en ceder a ellas. Y cuando uno está consciente, primera carta a los Corintios capítulo 6, Efesios capítulo 1, está consciente de que uno es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cohabita con mi espíritu. Busco a Dios con todo mi corazón. Empiezo a vivir la palabra de Dios. Empiezo a ser transformado. Veo entonces que mis emociones están siendo y controladas por el Espíritu Santo. Me llevará entonces a ver a mis demás hermanos como Dios los ve. Y esto es tan interesante, mis amados hermanos en la fe, porque ya no voy a tener competencia con otro hermano. Hombre, esto es tan interesante. Estaba yo en días anteriores leyendo el primer libro a los Crónicas, cuando David presenta a Salomón. Y es tan interesante, en ese momento estaba yo leyendo la Nueva Biblia de las Américas, que escribía cómo Dios escogió a Salomón. Y Dios escoge a Salomón para una función. Dios escogió a David para una función, un ministerio. Dios escoge para un ministerio dentro del cuerpo a un evangelista, a un profeta, entiéndase que es el que predica, a un administrador. Cada uno de esos, como los estuvimos estudiando al principio del capítulo 12, el Espíritu Santo nos enseña que somos un cuerpo con diferentes miembros, diferentes actividades, pero todos estamos dentro del mismo cuerpo. Cuando yo maduro,
Cuando yo veo con ojos espirituales que fue el Espíritu Santo el que ha concedido como Él quiso, que repartió como Él quiso, a uno ser evangelista, a otro profeta, a otro administrador, es Dios quien lo hizo. Y yo veo de manera pacífica en la madurez espiritual, no voy a tener competencia. Ni voy a luchar por el don que tiene el hermano Saturnino, ni por el don que tiene el hermano Flaviano, ni por el don que tiene el hermano Melquiades, porque fue Dios quien eligió, Dios fue quien se lo dio. Entonces la envidia corroe, carcome, literalmente empaña el carácter de una persona, el temperamento, roba el gozo, a tal grado que por querer ocupar el lugar del otro o por querer empañar el testimonio de otro, va a hablar mal de él o lo va a traicionar. Así fue con el Señor Jesús. En Mateo capítulo 27, mis hermanos, versos 15. Desde el verso 15 hasta el 18. Mateo 27, verso 15. Muy bien. Dice la Biblia, yo leo la Reina Valera revisada, 1960. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Ponga atención porque el verso 18 nos habla de la raíz. Cierto. Jesús de manera obediente, Filipenses capítulo 4, viene al mundo a redimir los que eligió el Padre. Lo hace en obediencia, pero Dios usó a Pilatos, usó al diablo, usó a Judas. Dios todo eso lo sabía. Pero ¿por qué los usó? Porque conocía sus corazones y sabía que de manera voluntaria, por lo que tenían en sus corazones, iban a traicionar al maestro. Miren lo que dice el verso 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Híjole. No hay nada más triste, mis amados hermanos en la fe, que por envidia hables mal de otro cristiano. Por envidia traicionaste y le fuiste con el chisme a una persona, lo calumniaste, o un hermano en la fe, hablaste mal de él, dijiste cosas que no eran, cosas tremendas que hay en el corazón de uno, de alguien que se llama cristiano, de alguien que se llama hijo de Dios, que empaña el testimonio del otro por envidia de lo que es la otra persona. Cuando el Espíritu Santo en la pluma de Pablo dice, gózate con ellos cuando les va bien. Gózate porque sabes que con trabajos durante mucho tiempo estuvieron haciendo su ahorrito, honrando a Dios, y ahora compraron un cochecito mejor. Gózate con ellos. No fijes tu mirada, ¿verdad?, en algunos actos que en algún momento se equivocaron y ahora eso lo usas como pretexto para hablar siempre mal de ellos. Y el Espíritu Santo nos habla que cuando nosotros nos gozamos con ese hermano que ya tiene el trabajo, con la hermana, ¿verdad?, que encontró trabajo, mujeres con mujeres, cuando una persona le está yendo bien en el trabajo o en la iglesia por la fidelidad que le tiene al Padre Celestial, a Dios, fue el Espíritu Santo quien lo promovió, fue el Espíritu Santo quien lo levantó, gocémonos con Él, es lo que dice la Biblia. Pero la carne, ¿verdad?, el sentimiento de envidia, ¿por qué él y yo que tengo 30 años en la iglesia no me promueven? Por eso, por tu actitud en tu corazón egoísta. Y el Espíritu Santo nos llama ahora, en este año 2023,
a recapacitar, mis amados hermanos en la fe, a vivir en la plenitud del Espíritu Santo, de gozarnos con los que se gozan. Romanos capítulo 12, versículo 15. Pero también nos llama a identificarnos con el dolor de otros, de tener compasión por el prójimo. Y el prójimo habla tanto en el gozo, que yo me tengo que gozar, como llorar con los que lloran, con mi prójimo. Y mi primer prójimo, si soy casado, es mi esposa, mis hijos, mi familia. Y el prójimo también es mi familia en Cristo Jesús. Como dice Romanos capítulo 12, verso 8, prefiriéndoos primero a los de la familia de la fe, hasta el 10. En Romanos capítulo 12, versículo 15, la segunda parte de este versículo, dice, llorad con los que lloran. No es una opción, ¿eh? No te está diciendo si tienes chance. Es algo que también distingue al cristiano, es ser sensible. Sensible a las decepciones, penalidades, tristezas de otros. Ser capaz de llorar con los que están llorando. Ese es el deber de tener simpatía y empatía, de identificarse de alguna manera con el sufrimiento de otro cristiano o del vecino que no es cristiano. Oye, el hermano fulano está atravesando por una situación difícil, es un hermano que conocemos de testimonio, no tiene trabajo, tienes que ser sensible. O con alguna persona que es tu vecino, el vecino, el señor Melquiades, el señor Agustín, el señor Nicéforo, o la señora Petronila, fíjate, esposa, o viene la esposa y platica, fíjate que tienen estas necesidades, vamos a hablarles de la palabra de Dios, les hablamos de las escrituras y en la capacidad o en medida, de acuerdo a nuestras posibilidades, les bendecimos con cosas materiales. ¿A qué me refiero? Sopa, leche, despensa. En Colombia le llaman mercado. Fíjate muy bien, la compasión es una actitud que encierra en sí misma a la persona. Y es una definición donde tiene la idea de sufrir con alguien al lado de otro. Muy bien. ¿Cómo es? La compasión es una actitud que encierra en sí mismo su definición, la idea de sufrir con alguien al lado de él, lado a lado, así. Aquí tenemos que ser bien claros de que si una mujer está padeciendo la pérdida de un familiar, bueno, tiene que ser otra mujer la que la consuele. Porque, no se te olvide, somos carne. Un hombre que está viendo, Dios mío, fulanito de tal, el hermano perdió a su pariente en diciembre pasado, o está atravesado por esta circunstancia, el hermano Petronilo, yo voy como varón y me pongo a su lado, tanto físicamente como en el corazón, como en sus emociones, como de manera espiritual, lo abrazo, le bendigo, lloro con él juntamente su pena, su aflicción. Santos hermanos en la fe, en las Escrituras Dios es llamado misericordioso, clemente y compasivo. Eso nosotros lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 4, nada más lo menciono, verso 31, en Nehemías capítulo 9, versículo 17, en Joel capítulo 2, versículo 13, en Jonás capítulo 4, verso 2. Y si Dios es misericordioso, esta palabra misericordioso habla también de la palabra miserable. O sea, ¿Dios es miserable? No, Dios se pone en el lugar del miserable, al lado del miserable, del que no tiene la capacidad. Entonces, en ese momento, Dios envió, ejemplo,
a su Hijo, teniendo misericordia de sus elegidos. Entonces yo me pongo al lado del necesitado y en la misericordia de Dios yo soy misericordioso, compasivo para con la persona que está padeciendo alguna necesidad, alguna pena, alguna tristeza. Y Dios es tan compasivo y tierno hacia su pueblo que nunca decayeron sus misericordias. De acuerdo a lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, verso 33. Santiago dice, el medio hermano de Jesús, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, de acuerdo a lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 11, que ustedes están viendo en sus pantallas. Qué maravilloso, hermanos. Y podemos ver esta compasión, esta simpatía y corazón tierno de Dios en las lágrimas del Señor Jesús cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro. Esto es maravilloso, ahí en Juan capítulo 4. Y Dios entremezcló sus lágrimas con las de María y Marta, de acuerdo a lo que dice la resurrección. En Juan capítulo 11, mis amados hermanos en la fe, Jesús lloró, Jesús tuvo compasión, Jesús tuvo misericordia, se puso al lado de María y Marta como sus hermanas en la fe, como en ese momento de dolor, de la pérdida de su hombre, que él ya sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero en ese dolor y en esa angustia se puso junto a ellos a llorar su aflicción. Santos hermanos en la fe, para recordarnos que deberíamos reflejar ese aspecto del carácter de nuestro Padre Celestial, el apóstol Pablo, allí en Colosenses capítulo 3, versículo 12, que solo menciono, él dijo: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pablo está diciendo: vístete desde las entrañas, desde lo más adentro que tienes en tu cuerpo físico, vive la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Desde las entrañas mismas viene el Espíritu Santo, mora en ti, viene la palabra de Dios, que habita en ti, Juan 7:37, que sea como ríos de agua viva, desde lo más profundo de tu ser, que está siendo transformado. Sé misericordioso, desde lo más íntimo de tu ser, muestra a tu prójimo misericordia. Y lo más triste que pueda haber en una persona es que tenga un corazón duro, insensible. Y ese es un rasgo de las personas al final de los últimos tiempos. Por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el corazón de ellos se enfrió, se endureció y fue tan lento, mis amados hermanos en la fe, que nunca se dieron cuenta. Y está sucediendo, hasta en la iglesia. La iglesia, gran parte a nivel mundial, se está endureciendo su corazón. ¿Y cuál es la raíz? Falta de oración. Falta de aplicar la palabra de Dios. Ya se ha convertido en muchos lugares las reuniones como un club social. Se reúnen en las iglesias a ver qué mensaje dio y únicamente quiero recibir y no aplicar. Yo quiero todas las bendiciones del Padre Celestial, pero no quiero compartirlas. Y eso habla de una actitud, de un corazón duro, que no tiene misericordia, que nada más quiere estar como la sandijuela, dice Proverbios. Dame, 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 dame. Eso habla de un corazón duro. Amados santos, con toda seguridad uno de los testimonios más conmovedores y profundos del corazón tierno de Dios en su simpatía hacia sus hijos que lloran se encuentra en el Salmo 56, donde el autor implora al Señor. Salmo 56, verso 8.
Muy bien. Salmo 56, verso 8. Dice la Biblia: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Qué nos dice esto? El Señor, el Padre de las luces, el Dios de misericordia, el Dios de amor, el Dios de bondad, atesora nuestras lágrimas como algo de valor para Él. Y si queremos ser como nuestro Padre Celestial y el Hijo, también debemos internarnos en las aflicciones de los demás, mis amados hermanos. Porque es muy bonito decir, gózate con los que se gozan, pero también es difícil aplicable, porque tenemos como enemigo nuestra carne, la envidia. Pudiera ser más difícil llorar con los que lloran. Y no se trata de un show, de algo, de una actuación, no, que desde lo más profundo del corazón, Dios mío, mis hermanos que están en Italia, es un ejemplo. El hermano Marcelo que está en Italia, no sé, que el hermano está afligiendo, está padeciéndola, una persecución impresionante por parte de la iglesia tradicional, la iglesia católica, que lo han golpeado, que lo han golpeado, le han puesto moretones en la cara. Otros tantos, ¿sabes qué? Que el hermano Marcelo, que fue víctima de un fraude. Dios mío, a mí me debe de llevar dentro de esa sensibilidad a estar orando por él. Oye, que los hermanos de Colombia, ya en Ibagué, Dios mío, que están cerrando algunas iglesias, que el ecumenismo está avanzando, que las iglesias están, Dios mío, me debe de llevar a una actitud de orar por mis hermanos. Oye, que los hermanos de Chiapas los están matando en este año 2023, les están quitando sus terrenos. Y muchos hermanos caminan, no se van en bicicleta, no agarran bus, tampoco tienen coche y no se quejan de trasladarse hasta 2 horas caminando para llegar a la congre. Y aquí hasta se enfadan muchos, ¿verdad? Muchos dicen, Dios mío, ay, es que las sillas están muy tiesas, ay, que se están bien, y es que hace mucho calor. Dios mío, cuando hay hermanos en Chiapas que tienen iglesias, que tienen el piso de tierra y alaban a Dios con todo su corazón, Dios mío, me tiene que llevar a mí en esa sensibilidad que me ha dado el Espíritu Santo, en gozarme con los que se gozan, en llorar por los que lloran. Dios mío, bendice esa iglesia y en proporción que yo pueda, en mis capacidades económicas o materiales, bendecir al pueblo de Dios. ¿Cómo podemos enfatizar esto en nuestra vida? Junto con los motivos de gozo, hay también, mis amados hermanos en la fe, los de tristeza. Y generalmente hay más que estos. Se exhorta ahora a llorar, segundo mandamiento que vemos en el versículo 15. Es compartir la tristeza y asociarnos en las lágrimas con los que lloran. Esto es más fácil que gozarse con los que se gozan. Y el compartir la pena recibe la recompensa de gratitud. No llorar con el llanto del prójimo es deleitarse o mostrar indiferencia en el mal ajeno. Hay una solemne advertencia en este sentido y nosotros la vemos en Proverbios capítulo 17, versículo 5. Miren ustedes, Proverbios 17, 5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no se quedará sin castigo. Esta es la consecuencia de la ley de la siega y la siembra. La expresión suprema de este comportamiento está en el Señor. Esto es muy interesante. Cuando alguien se está burlando de una persona que le está yendo mal, literalmente está mostrando
amargura, envidia, rencor, odio, y está afrentando a su Creador. ¿Qué es lo que hay en el corazón de una persona que cuando ve que está sufriendo la otra y pueda decir qué bueno que le va como le va? Eso no es una actitud de un cristiano. Porque ni aun cuando alguien te hizo un mal, la actitud es: Dios mío, perdónalo. Dios mío, lo pongo en tus manos. Dios mío, tú eres el que hace la venganza. Fíjense ustedes, hermanos, que Cristo lloró con aquellos que lloraban, como hizo con motivo de la muerte de su amigo Lázaro, Juan 11. Y él se asoció con las lágrimas en aquella ocasión de Marta y María. Apúntalo por ahí, es Juan capítulo 11, desde el verso 33 hasta el 35. Y esto es tan impresionante, mis amados hermanos en la fe, porque como ese Dios vivo, el único Dios vivo, se manifiesta en una persona, en Jesucristo. Y en lugar de venir a que le sirvieran, Él vino a servir. Y tuvo compasión de las ovejas. Y esa es la actitud que debe de tener un cristiano. Y no sacar provecho, ¿verdad?, de la oportunidad o de lo que está pasando para que venga a nuestro reino, decimos los mexicanos. ¿Qué quiere decir? Sacar provecho, sacar una lana, sacar una feria, sacar plata de la ocasión del que menos tiene. Proféticamente se habla de esta asociación, me refiero a la angustia del Señor Jesús, y la podemos ver en Isaías, capítulo 63, verso 9. Esa angustia que Él sintió por los desprotegidos, por las ovejas perdidas. Isaías 63, 9. Dice la Biblia: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Quiere decir que ese Dios vivo, en la persona del Señor Jesucristo, sintió dolor. Jesús lloró, sintió el rechazo, sintió la angustia, sintió hambre. Dios mío. Y Pablo escribe: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual, no se aferró, sino que se vació, se despojó, que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Quiere decir que yo como cristiano, Dios mío, la máxima enseñanza de amor, de humildad, de misericordia, de bondad, Jesús, si Él como Dios viene a este mundo, se pone en nuestro lugar, recibe la ira de Dios, jamás reclamó algo, ¿verdad?, en contra del Padre, sino que al contrario, dijo y externó lo más profundo de su corazón, lleno de amor y misericordia: perdónalos porque no saben lo que hacen. Sintió el dolor de sus discípulos, sintió la aflicción y el dolor de sus hermanos en la fe. Los males ajenos, y especialmente los de nuestros hermanos, deben movernos a misericordia, mis hermanos en la fe. Y de igual modo, de la misma manera del mundo y las lágrimas de los oprimidos. En el mundo donde la identificación y el consuelo no están presentes. Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 4, verso 1: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Acuérdese, hay varias frases en Eclesiastés que nos ayudan a entender más el mensaje. Arriba del sol es la sabiduría de Dios, abajo del sol la sabiduría del hombre. Vanidad de vanidades, vacío, hueco, sin propósito.
Y Salomón, después que apostató, tuvo 1000 mujeres, entre esposas y concubinas, se emborrachaba, se embriagaba. A todo eso le dije, a la risa le dije, enloqueces. En la mañana le cantaba un cantante, en el almuerzo, en la comida le cantaba otro cantante, en la noche le cantaba otro cantante. Tenía de verdad lujos y comodidades. Pero al buscar el propósito de la vida en eso, se encuentra que está vacío. Buscar felicidad en las cosas materiales es dar como golpes al aire, eso es vaciedad. Y en cuanto a lo que estamos estudiando en los oprimidos, él escribe en el capítulo 4, verso 1: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, sus amos, y para ellos no había consolador. Dios demanda a sus hijos la práctica de la misericordia manifestada en el llorar con los que lloran, y la manifestación de amor al prójimo gozándose con los que se gozan. Y además de llorar con los que sí lloran, nosotros, los cristianos, debemos llorar porque aquellos que deberían estar llorando, pero no lo hacen. Y de forma similar, Jeremías, cuando se afligía por los pecados de Israel, ahí en Jeremías capítulo 9, versículo 1 al 3. Y Jesús, cuando contempló a Jerusalén en medio de su incredulidad. Por ejemplo, veamos Jeremías, capítulo 9. Jeremías, capítulo 9, versículo 1 al 3. La Biblia dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Pregunta: ¿has visto lo que está ocurriendo en el mundo? Dios te ha dejado ver con los ojos espirituales que hay almas que se están perdiendo y no te duele tu corazón. Llegas cómodamente, como dice Hechos capítulo 3, ¿verdad?, a la congregación a la hora de la oración, y en la hora de la oración que el judío acostumbraba a orar 3 veces al día, en una de ellas, mis amados hermanos en la fe, muchos entraban a la iglesia, hacían lo que hacían, se iban, y los limoneros afuera. Y solo 2 personas, Pedro, su consiervo, tuvieron la sensibilidad de parte de Dios de decirle: sí, no tengo oro, pero lo que tengo te doy, la palabra de Dios. Ha llegado tal tu insensibilidad que ves jovencitos, jovencitas que se están siendo arrolladas por el pecado de inmoralidad, de las adicciones, del pecado, y no te mueve nada a ir con el grupo de evangelismo, juntarte con ellos y predicar el evangelio y que el Señor los salve. ¿Hasta dónde ha llegado tu insensibilidad, tu dureza de corazón, que hasta tu misma esposa o tus hijos los has descuidado, los has abandonado causa del pecado? Dios mío, que tu gozo sea con el que se está gozando en la presencia del Señor, y que seas tú canal de bendición para con el que está siendo o pasando un momento de prueba, y en la cual tú seas canal de bendición, y que estés al lado de él, movido por el Espíritu Santo, y llorar con el que está llorando por alguna situación que está oprimiendo o lastimando su corazón. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Vamos a orar.
Bendito eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, el Dios de la misericordia y Padre de consolación, el que nos consuela en los momentos de aflicción, el que nos lleva día a día a exaltarte, alabarte y bendecirte, ser llenos de tu Santo Espíritu para consolar a los demás. Hoy en este día que tú has hablado en nuestra vida, en nuestro corazón, de una manera tan hermosa nos llevas también a pedir perdón si hemos sido insensibles. Te pedimos perdón porque muchos hemos buscado la iglesia o la Biblia como un ritual o como una religión y no te hemos buscado a ti. Es por eso que el corazón de muchos ha estado endurecido. Y hoy, Señor, delante de ti, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos que tu Santo Espíritu no solamente siga hablando en nuestra vida y en nuestro corazón para buscarte a diario con intensidad, sino también para gozarnos con el que se goza, para llorar con el que llora. Tu palabra, que es fiel y verdadera, nos lleve a dar palabras sazonadas y no en la carne. Que seamos sinceros, usados por tu Santo Espíritu para consolar al que está llorando, por la pérdida de un familiar, por la pérdida de un trabajo. Por todo ello, Padre, ser canales de bendición. Tu palabra, que es fiel y verdadera y que enseña que el pecado mata, destruye, separa, nos dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia dice, esto eran algunos. Y esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Hoy en este día, el Consolador, el Espíritu Santo, quiere entrar en su vida. ¿Sabe? Porque en el mundo encontrará aflicción. En el alcohol o en las drogas no va a encontrar la solución. En Jesucristo tendrá vida eterna. Seguro seguirá habiendo problemas, seguro seguirá habiendo tiempos difíciles, pero con Cristo tendrá la dirección para tomar decisiones sabias en las que usted pueda ser canal de bendición. Si hoy usted quiere recibir a Jesús, junto conmigo, dígale al Señor: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Creo que Jesús, su cuerpo inerte, sin vida, fue resucitado por su Santo Espíritu, venciendo a la muerte y concediéndome la vida eterna. Creo que he sido perdonado, que soy salvo de todos mis pecados, no por mis méritos propios, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz y su Santo Espíritu. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, queremos conocerle y le pedimos que lo haga a través de las redes sociales, que asista a una iglesia cristiana, que viva la palabra de Dios, que testifique que Jesucristo es el Señor. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga